Buenas, bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? En esta ocasión vamos a hablar, aunque ya llevamos muchas sesiones, vamos a hablar de una cosa que es tremendamente importante, ¿eh? Y que muchas veces para el fumador pasa desapercibida, ¿eh? Vamos a hablar de la función pulmonar, ¿eh? Para ello cuento con la colaboración de muchas personas, pero en este caso cuento con la colaboración especial o contamos con la colaboración especial de una persona que lleva tratando el tabaquismo desde hace mucho tiempo y lo lleva tratando de una manera especializada, es decir, desde dentro de un hospital, el Hospital San Pedro de Alcántara. Hoy nos acompaña el doctor Riesco Miranda, mi amigo Juan Antonio, que yo le pedí pues que nos hablase de algo de lo que normalmente hablamos poco, que es de qué son los pulmones y de para qué sirven, ¿no? Normalmente siempre hablamos más de patología. Él es el responsable de la unidad especializada de tratamiento del tabaquismo en Cáceres y él es el director de un simposium que se hace en Cáceres desde hace muchos años, que es Tabaco y EPOC. Tiene una relación muy importante con esta enfermedad, pero en esta ocasión yo le pedí a Juan Antonio que se bajase un poco más de su perfil de médico experto en tabaquismo y que nos contase qué son los pulmones, para qué sirven, cuál es la función pulmonar, qué contienen esos pulmones, ¿no? Porque muchas veces esto pasa desapercibido. Es decir, muchas veces el fumador esto no lo tiene en cuenta. Bueno, pues la función de los pulmones sabemos que es imprescindible para la vida. No podemos vivir sin respirar. Y de hecho, cuando estamos muy apurados, pues vivimos de forma agónica y eso se nota en una función que es en la función de la respiración. Y prácticamente pues parece que no somos conscientes de cómo respiramos. Bueno, pues muchas veces esa falta de conciencia de la respiración no tiene nada más ni menos que ver en que esta función está también de modo automático. Cuando estamos dormidos, respiramos y no somos conscientes. Bueno, pues la respiración la tenemos de un modo automático. Y no nos damos cuenta que cuando nacemos no somos fumadores, en lo que ya veremos en la incompetencia inconsciente, es decir, no sabemos que no fumamos cuando una persona nace, solo sabe que respira y la respiración es muy importante porque estamos esperando esa primera inspiración que muchas veces se produce como llanto. Bueno, pues cuando una persona tiene ganas de llorar y no llora, lo que hacemos o lo que hace es retener la respiración. Cuando una persona siente alivio, lo que hace es expirar. A través de la expiración sentimos alivio. Es decir, hay una gran relación entre esta función pulmonar de cómo nos sintamos o no. Es decir, si nos sentimos en apuros, retenemos y si nos sentimos aliviados, expulsamos, ¿no? Entonces, cuando fumamos, el fumador no sabe que lo que está haciendo es utilizar un artilugio, en este caso el cigarrillo. El cigarrillo no es ni más ni menos que un instrumento a través del cual el individuo supuestamente cree que está inhalando una planta, en este caso el tabaco, pero más allá de los supuestos, lo que está haciendo es administrarse un montón de sustancias que impiden que ese aire que respiramos, que solamente contiene un 18% de oxígeno, que es el elemento fundamental en forma gaseosa para que podamos vivir, que va junto a un casi 78% de nitrógeno, no solo lleve nitrógeno, sino que lleve otros muchos componentes, hasta más de 5.000 componentes distintos. De esos, 70 sabemos que son cancerígenos. Pero bueno, esto de los números de la cifra es lo que menos importa. Lo que más importa en este caso es la manera, es decir, la vía de administración del cigarrillo, normalmente a través de la vía aérea.
es utilizando esta función pulmonar. Y lo que yo quiero es que Juan Antonio nos cuente para qué sirven esos pulmones y si es o no es normal fumar. Se ha convertido el fumar en algo normal y desnormalizarlo nos va a llevar mucho tiempo. Fumar sabemos que acarrea muchas enfermedades respiratorias. Yo digo que los neumólogos perderían su empleo si se dejase de fumar completamente. Es decir, hay tantas enfermedades que tenéis que atender los neumólogos, que erais los antiguos especialistas en pulmón y corazón, que prácticamente tenéis, yo entiendo que tendríais todos los neumólogos que hacer lo que tú haces en Cáceres, que es tratar a tus pacientes también de ese hábito tóxico que deja de ser un factor de riesgo para haberse convertido en una enfermedad. Así que, Juan Antonio, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, que me consta que desde el primer momento me dijiste que sí, y sé que te has tenido dificultades pues, para encontrar la fecha. Yo te dije que no había ningún problema, que cada uno lo haría cuando pudiese y lo importante es estar. Lo independiente es cuándo, ¿no? Y sobre todo por adaptarte a lo que más o menos yo necesitaba, es que alguien nos contase cómo funcionan los pulmones. Así que cuando quieras, tienes la cámara y el micrófono de Quien Dijo Miedo para enseñar a estas personas que nos siguen en cómo los pulmones sirven para la vida, y cómo a través de los pulmones que son incompatibles con esas enfermedades, muchas veces nos estamos enfermando. Y espero que nos abras un poco los ojos para dedicar a la función pulmonar en exclusividad para lo que está hecha, que es estar conectados a la vida. Muchas gracias y cuando quieras, adelante. Muchas gracias a la iniciativa del doctor Manuel Barragán y a la invitación por participar en este programa de ¿Quién dijo miedo?, ¿no? En homenaje a esos dos grandes compañeros que están en memoria de todos, ¿no? Gloria y Urbano. Gracias, Manuel, por darme la oportunidad de participar. Mi nombre es Juan Antonio Riesco, soy neumólogo y me toca, bueno, desde hace tiempo, mi vida profesional se vincula a los campos del tabaquismo y la EPOC, en este caso, desde el punto de vista de la neumología. Cuando él diseñó este programa y nos invitaba a participar, recuerdo, Manuel, que me dijiste que me encargara de hablar un poco de la función de los pulmones, ¿no? La función de los pulmones cuyo objetivo es respirar. Todos sabemos que este movimiento es a lo que llamamos precisamente inspiración, expiración. Esto es respirar. Evidentemente es una función básica, es una función absolutamente necesaria para poder vivir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros activamos el pulmón con el movimiento inspiratorio, estamos cogiendo aire ambiente, ese aire que pasa directamente por las vías aéreas. Esta es la vía aérea superior, aquí tendríamos el espacio de la glotis, aquí aparece la tráquea y luego están los bronquios, que son esas tuberías que están conduciendo el aire en inspiración y posteriormente lo que hace el pulmón es insufla, pasa este contenido del aire, parte de este contenido del aire pasaría, se limpiaría y pasaría a la circulación sanguínea que lo distribuye por todo el organismo. Pasarían una serie de sustancias, entre las cuales la más conocida y la más necesaria es el oxígeno. El oxígeno es el elemento fundamental de la respiración que se va a distribuir por todos los tejidos y es, entre comillas, el alimento básico para que todo esté en orden. Si no hay oxígeno, evidentemente no hay ventilación, no hay respiración, falla todo. Si no llega el suficiente oxígeno a los tejidos, hay un fallo importante de nuestros órganos vitales. Los pulmones son órganos vitales. Sin ellos no podemos vivir. Y la función de la inspiración es aportar aire a nuestro organismo a través de ese mecanismo llamado ventilación. Los pulmones se distienden, los pulmones
se expanden y a partir de ahí los pulmones, fijaros, hacen este movimiento. Se encogen y con ese movimiento, al encogerse, lo que nosotros hacemos es expirar, que es la segunda parte de la respiración. ¿Y qué hacemos? Eliminamos sustancias tóxicas para nuestro organismo. Es decir, nosotros del aire ambiente obtenemos oxígeno y de nuestra parte interior, a través de la expiración, exhalamos una serie de sustancias. Eliminamos dióxido de carbono, que si esta sustancia, el dióxido de carbono, pues se quedara en nuestro organismo, realmente podría ser también peligroso para nuestra salud. Imaginaros que esto se eleva en aquellos enfermos en los que la respiración va bajando, es decir, no se distienden adecuadamente, no son capaces de coger aire del exterior, es decir, oxígeno, y por otro lado, no son capaces de eliminar el dióxido de carbono. Si esto no se produce, hay un fallo en la respiración. Por lo tanto, fijaros, la respiración es una función vital, fisiológica por supuesto, pero es vital para que los órganos vitales estén bien nutridos de oxígeno y además podamos eliminar sustancias de desecho a través de lo que sería, os he comentado, el dióxido de carbono, porque es lo más conocido. Si el dióxido de carbono se acumula, imaginaros, se acumula en sangre y llega al cerebro, vais a empezar a notar dolor de cabeza, vais a empezar a notar postración, somnolencia. Esos enfermos a los que veáis muy somnolientos son esos enfermos en los que hay un trastorno de la respiración. Es decir, la respiración es una función que se consigue a través de la ventilación. Y la ventilación es ese movimiento que se produce con los pulmones en los que se facilita la inspiración, es decir, distensión del pulmón, y la expiración, es el paso contrario, cuando el pulmón se estrecha, se colapsa, para que el aire salga desde la tráquea, grandes bronquios, vía aérea superior, por la boca con ese movimiento de... Estas son las funciones básicas del pulmón. Pues bien, fijaros que nosotros estamos obteniendo del mundo exterior aire, pero también entran partículas que están contenidas. Aquellos que seáis asmáticos, que seáis alérgicos, sabréis que cuando estáis expuestos, no sé, en el campo a una serie de pólenes o otras sustancias que hay en el aire ambiental, estáis inhalando sustancias que van a pasar directamente por toda la vía al pulmón. ¿Y qué es lo que sucede? Que como consecuencia de esa alergia se produce inflamación. Y como consecuencia de esa inflamación, ¿qué hacéis? Pues toséis, estornudáis, tenéis pitos, no podéis respirar. Eso es una consecuencia que traen alergenos y es una consecuencia que produce una enfermedad respiratoria crónica que es conocida por todos, que es el asma, y donde el bronquio, esa tubería por la que pasa el aire, se estrecha y se estrecha como consecuencia de la exposición a esas sustancias que hay en el ambiente. Por lo tanto, se inflama y fijaros, ese movimiento de apertura y de cierre es menor. Eso es lo que hace que el aire pase por un tubo estrecho y aparezca esos ruidos respiratorios, esos pitos que algunos de vosotros podéis comentar. Bueno, pues fijaros que quien dijo miedo está muy relacionado con lo que sería un elemento clave de prevención de la calidad del aire que respiramos y sobre todo de protección de los pulmones. Quien dijo miedo es un mensaje de ayuda y de estímulo a que los fumadores dejen de fumar y a que los que no son fumadores no se inicien en el consumo de tabaco. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es clave?
en su relación con la función de respirar, porque cuando un fumador produce este movimiento, está inhalando unas sustancias. Pero claro, ¿de dónde vienen estas sustancias? Vosotros imaginaros, cogéis un cigarrillo, lo encendéis. En la parte distal del cigarrillo, al encenderlo, se produce un fenómeno de ignición que va a generar un aumento de temperatura que llega hasta los 900.000 grados centígrados. Fijaros que como consecuencia de esa ignición, de ese aumento de temperatura, se producen muchas reacciones químicas del propio tabaco y de la envoltura del tabaco. Esa reacción química va liberando sustancias, muchas, muchas. Parte de esas sustancias, ¿vale?, como consecuencia de ese fenómeno de inhalación, las inhala el propio fumador. Y como consecuencia de esa reacción química y de la combustión del papel que recubre al cigarrillo, también se están produciendo sustancias y liberación que se van a unir al otro movimiento, porque fumar es inhalar y por otro lado es exhalar. Y esas sustancias se acumulan junto con estas otras reacciones y quedan en el ambiente, y eso es lo que conforma el humo ambiental de tabaco. Pues bien, a través de un cigarrillo el fumador inhala activamente, o a través del humo ambiental de tabaco el fumador pasivo inhala pasivamente. Inhala, es decir, su movimiento inspiratorio dentro de la respiración va a facilitar que parte de esas sustancias que hay en el humo ambiental de tabaco y en el humo del cigarrillo pasen a la vía aérea. Seguro que os han comentado que hay más de 3.500 sustancias que son tóxicas para la salud. Más de 3.500, imaginaros. Algunas de ellas están perfectamente documentadas y se han descrito más de 60 sustancias con nombre y apellidos que provocan cáncer, son agentes cancerígenos. Fijaros que hay hasta 127 de estas sustancias que están ahí contenidas. Pues bien, estas sustancias, cuando uno se expone a ella, va a generar alteraciones, lógicamente, en la mucosa del pulmón, en los bronquios. Estas sustancias se inhalan, pero se inhalan también otras sustancias como el monóxido de carbono, la nicotina, que son sustancias que junto con otras sustancias oxidantes van a ir produciendo inflamación en el bronquio, inflamación en el pulmón. Cuando se produce la inflamación del bronquio es cuando el individuo tiende a toser o expectorar. La tos, por un lado, lo que es un movimiento que hace que el individuo que tiene esto irritado e inflamado, bueno, pues tienda a eliminar sustancias de desecho. En teoría es un mecanismo de defensa. La tos y la expectoración se asocian con una enfermedad que se llama bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica a la larga se acompaña de una pérdida progresiva de la función de la respiración, de esta capacidad pulmonar. ¿De acuerdo? Pues el tabaco se asocia a la tos, a la expectoración y a la destrucción pulmonar. Fijaros que los pulmones son como un fuelle, se distienden. Todos con la edad, a partir de los 25 años, vamos perdiendo capacidad pulmonar, vamos perdiendo capacidad de distensibilidad del fuelle. Fijaros, hay un 20% de los fumadores que van a perder hasta 4 veces más. Y con el paso del tiempo, estos fumadores que empiezan con tos, que empiezan con expectoración, empiezan a notar que les falta el aire, que no llega el aire, que se agotan antes, dificultad respiratoria, no toleran el esfuerzo. Cuidado con esto, que eso es lo que nosotros llamamos, es un nombre técnico, disnea. Pero esto es lo que realmente preocupa al fumador. Al fumador la tos y la expectoración, que la denominan tos del fumador, no le preocupa tanto, pero cuidado que cuando la respiración falla
no llega el oxígeno suficiente, no se distiende el pulmón y aparece la falta de tolerancia al esfuerzo, la dificultad respiratoria. Esto es un factor grave desde el punto de vista pronóstico. Esto debe alertaros de que algo va mal y de que puedes estar desarrollando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se llama EPOC. Es una enfermedad caracterizada porque el pulmón se ve envejecido, el pulmón se ve alterado para desarrollar de forma adecuada esa función que llamamos respirar, que es la función básica vital que os comentaba anteriormente. Fijaros lo importante que es que nuestros hijos no empiecen a fumar. Fijaros lo importante que es que el tabaquismo pasivo no se introduzca en casa, no estemos expuestos, porque las concentraciones de esas sustancias que os he dicho yo, de monóxido de carbono, por ejemplo, de nicotina, de sustancias cancerígenas, también están en el humo ambiental de tabaco. Cuidado con esto. Esto es un tema que tenemos que tener muy, muy claro. El tabaco perjudica, altera esa función básica de la respiración. Empieza así, con tos, con expectoración, luego la dificultad respiratoria y luego vienen las complicaciones. Se desarrolla la EPOC, enfermedad inflamatoria, síntomas crónicos y luego, como digo, empiezan las complicaciones. Y las complicaciones son fundamentalmente que con lo que tú respiras del aire ambiente no recibes la cantidad de oxígeno necesaria para vivir y hay que añadirte oxígeno suplementario. Y veréis a pacientes con estas enfermedades crónicas que han fumado mucho y que necesitan oxígeno. ¿Qué hace ese oxígeno? Pues complementar o suplementar lo que ellos no pueden obtener por su respiración, que está totalmente alterada como consecuencia de la exposición al humo de tabaco, ¿no? Tanto en forma de fumador activo como en forma de fumador pasivo. Pero además, sabéis que muchas de estas sustancias que entran por la vía aérea a través de la respiración pasan a la sangre y se distribuyen por todo el organismo. Y fijaros que os he hablado del monóxido de carbono, que es una sustancia altamente irritante que favorece la inflamación de los vasos sanguíneos. Y ahí aparecen las alteraciones de las enfermedades cardiovasculares. Cuando se afectan las coronarias, ¿qué aparece? Los dolores coronarios. El corazón no recibe el oxígeno adecuado y ante una circunstancia en la que un individuo necesita un esfuerzo pero no es capaz de proporcionar la cantidad de oxígeno adecuado, posteriormente aparece el infarto agudo de miocardio. O imaginaros que en vez de las coronarias, estas arterias que tenemos aquí están estrechas y la sangre no llega adecuadamente con oxígeno al cerebro. ¿Qué aparece entonces? Pues aparecen los ictus, esos accidentes donde uno se puede quedar hemipléjico. O aquellos individuos que son fumadores y empiezan a notar que les duelen las pantorrillas cuando caminan y se tienen que parar. Esos son signos de que hay enfermedad de las arterias y la sangre no lleva el oxígeno suficiente a los tejidos y como consecuencia de ello aparecen esos dolores. Si esto ocurre, evidentemente hay que consultar rápidamente a tu médico, pero la medida fundamental es que dejes de fumar, porque fijaros, todo empieza con la respiración. Todo empieza con la respiración. Si la respiración no funciona porque está alterada al sometimiento de lo que introduce uno como consecuencia del consumo de tabaco, vamos a tener problemas no solo respiratorios. Os he hablado de problemas cardiovasculares y os he hablado de problemas vasculares periféricos o cerebrovasculares. Y fíjate que no os he hablado nada del cáncer. Pero esa inhalación continuada de sustancias cancerígenas va a facilitar que las células cambien su ritmo normal de crecimiento y parte de esas células se transformen en células malignas y pueda aparecer no solo cáncer de pulmón, porque el tabaco se relaciona con otros cánceres. Pero en cualquier caso, como veis, todo es a través de esa función de la respiración, que es la función de los pulmones.
Es importante evitar que nuestros hijos empiecen y es importante ayudar al fumador a que deje de fumar, porque cuando deje de fumar seguro que va a favorecer el beneficio pues eso, de mejorar la respiración en primer lugar, y si mejora la respiración va a mejorar la cantidad de oxígeno que tú recibes y además va a mejorar la cantidad de sustancias que tú eliminas al exterior. Por lo tanto, ten en cuenta que respirar es clave y fundamental para vivir, pero vivir con calidad de vida, no vivir de cualquier forma. La respiración, si va acompañada de estas sustancias que provoca o que introduce el tabaco, no es una respiración de calidad, es una respiración que altera la calidad de vida del fumador, que favorece el desarrollo de enfermedades, que favorecen las complicaciones que os he dicho y que puede hacer pues que uno muera precozmente. Así que desde aquí deciros, vamos a defender la respiración, vamos a defender la actividad de nuestros pulmones, vamos a defender que el oxígeno tenga cabida en nuestro organismo en esa cantidad necesaria mínima para vivir y que no implica complicaciones. Por lo tanto, Manuel, yo desde aquí estimulo a todos a que dejen de fumar, porque al dejar de fumar van a percibir mejoría de su capacidad pulmonar, mejoría de los síntomas de inflamación de la vía aérea, va a disminuir la tos, va a disminuir la expectoración, los pulmones van a adquirir esa capacidad de distensibilidad que es necesaria para que un individuo pueda hacer su ejercicio, su vida normal. Por favor, no olvidéis lo importante que es mantener el pulmón preparado para respirar, para respirar. No hay una respiración normal de calidad si tienes tabaco. Fuera tabaco, ¿quién dijo miedo? Vamos a dejar de fumar y vamos fundamentalmente a recuperar vida, a recuperar calidad de vida, calidad de aire ambiente. Vamos a vivir todos con mucha más calidad. Yo desde aquí os animo a todos a que sigáis con la dinámica de abandono de tabaco y a que transmitáis a todos vuestros amigos, familiares, compañeros, lo importante que es dejar de fumar, lo importante que es no empezar a fumar. Esto mismo, trasladarlo, por favor, a vuestros hijos y esto mismo, trasladarlo a vuestros amigos fumadores. A los que quieran y no quieran dejar de fumar, a los que se lo hayan planteado y no se lo hayan planteado. Es importante que si te has planteado que si quieres dejar de fumar, consulta con los profesionales sanitarios. Están ahí y te pueden ayudar, como está haciendo Manuel con toda esta campaña. Yo desde aquí, desde Cáceres, desde el Hospital Universitario San Pedro de Alcántara, para mí ha sido un auténtico placer compartir estos minutos con todos vosotros. Doy mi más sincero agradecimiento y felicitación al doctor Manuel Barragán por este y otros tantos eventos que desarrolla desde el punto de vista de la prevención y del tratamiento del tabaquismo y ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ha sido un placer. ¿Quién dijo miedo? Adiós al tabaco, viva la respiración, viva el pulmón sano. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu intervención. La verdad es que nos has dejado claro, nos has dejado, yo diría, muy claro que los pulmones no sirven para fumar. Otra cosa es que los utilicemos. Y sobre todo de que nos demos cuenta de que cuando fumamos estamos respirando muchas sustancias y alguna de ellas es la que nos puede hacer daño. Has nombrado algunas, hay muchas, sabemos que hay muchas, tampoco tenemos que decir cuántas ni tantas, pero me quedo con que muchas veces nos cuesta respirar y sobre todo nos cuesta respirar en determinadas situaciones. Muchas veces no somos conscientes de que cuando, por ejemplo, hacemos el muerto en el agua, lo que verdaderamente nos cuesta es mantenernos a flote respirando, pero al final lo conseguimos. Y eso es lo que consigue el fumar.
como se hace a través de la respiración, muchas veces se perpetúa mucho más que cualquier otra conducta adictiva. Y ahí es donde yo hago mucho hincapié en mis pacientes, en los pacientes a los que puedo tratar, de darles ver o darles a entender de que por ello están enfermos, porque están utilizando una vía que es para vivir y la están utilizando para enfermarse. Lógicamente, sabemos que a todos no les va a producir enfermedades respiratorias, es decir, solo lo va a producir a 1 de cada 3. Sabemos que influye la edad y que sabemos también que a mayor edad de inicio, es decir, mientras más mayor es la persona, menos efectos respiratorios tiene y menos efecto de cara a la dependencia. Es decir, la edad de inicio es muy importante, como también es importante la cantidad de consumo. Esto muchas veces la gente no lo entiende, porque simplemente dicen no fumaba o fumaba poco, pero no se trata solo de la cantidad de consumo, sino muchas veces también del tiempo de consumo, del consumo de esa sustancia, que es la nicotina, que es la que nos mantiene adictos, pero no por ella, que es muy rápida y muy potente, sino por, como tú muy bien has dicho, por la vía a través de la cual nos la administramos, que en este caso es fumada. Y muchas veces esa manera de administrarla es de modo involuntario, ¿eh? Es lo que llamamos el fumador pasivo. El fumador pasivo es una persona que se afecta del tabaco porque respira. Por eso la importancia de que sepamos de qué sirve y para qué están hechos los pulmones. Muchas gracias por contárnoslo y te espero en cualquier otro momento cuando tú decidas poder seguir participando en este programa que es tuyo y que también es para tus pacientes. ¿Quién dijo miedo? Hasta siempre.